Hola youtubers, ¿cómo están? Este es el primer video informativo que publico. Espero el apoyo de todos ustedes para que este canal crezca. Ahora tienes ese poder dando un like a este video y suscribiéndote al canal Te Veo Venir Libertad. Estuve pensando sobre cuál sería el primer tema para exponer. Pensé en uno y en otro hasta que obtuve luz sobre el primer tema. Eh, Deseo que este canal sea de temas muy variados y que, amigos, seas tú quien los proponga mediante preguntas o sugerencias. Este canal lo creé inicialmente como uno más que se sumaba a la lucha por pretender la libertad de Venezuela. Eso no lo descarto. Espero que a través de este medio se pueda dar a conocer al público los acontecimientos que afectan a la nación petrolera. Bien, comencemos el tema propuesto. Este es el siguiente. Los 15 líderes más crueles de la historia humana. El mundo en el que vivimos ha visto muchas tragedias de muchas formas, como guerras, asesinatos, genocidios, disturbios y hambrunas. Pero el verdadero mal está escondido en los arquitectos de estas prácticas inhumanas. Estos hombres que pueden reclamar el título de monstruo disfrazado de humano, tuvieron el poder sobre multitudes a las que incitaron a causar muerte y tragedia sobre otros seres humanos. Presentamos a los 15 líderes más malvados y crueles de todos los tiempos. Número 15. Nicolás Maduro Moros. La corrupción de Nicolás Maduro y su apoyo a la violencia dentro y fuera de Venezuela continúan después de que subvirtiera la democracia de la nación al asumir un ilegítimo segundo mandato presidencial. Este criminal permite que las organizaciones terroristas se extiendan sin límite por todo el país. Grupos terroristas iraníes tienen células en Venezuela que luego se extienden a los países vecinos. Hezbollah tiene tentáculos por toda Sudamérica. Los terroristas de la FARC y el ELN se refugian hoy en Venezuela. Las ejecuciones extrajudiciales de la policía destruyen vidas en Venezuela. Las minas de oro de Venezuela, incluidas las del propio Maduro, desarraigan y devastan a los pueblos indígenas cuyas tierras son tomadas por las compañías mineras. Maduro detiene a miembros de la Asamblea Nacional en instalaciones en las que encarcela y tortura en silencio a los legisladores. Entre estos, Gilbert Caro, Ismael León. También se conoció sobre la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. En el estado Táchira, policías atacaron una protesta y dispararon perdigones a quemarropa en la cara del joven de 16 años Rufo Chacón. Como consecuencia, perdió los ojos. Cabe destacar que durante los últimos 8 años las fuerzas policiales han ejecutado a 18.401 venezolanos, varios de ellos en protestas al aire libre contra la dictadura del genocida. Dentro de estos atropellos se debe incluir también a las voces disidentes que han sido calladas en el país. Desde que Hugo Chávez se hizo del poder, más de 330.000 venezolanos han sido asesinados en un despliegue brutal de delincuencia. De hecho, una buena cuota de estos crímenes han sido cometidos por las armas que el propio gobierno ha entregado a los colectivos armados que defienden la dichosa revolución. Se ha estimado que a diario unos 100 venezolanos mueren por desnutrición. Unos 3 millones viven con enfermedades crónicas sin recibir ningún tipo de medicinas. 7 millones de venezolanos necesitan de manera urgente ayuda humanitaria, pero es que el prontuario criminal de Nicolás Maduro no acaba allí, porque no se reduce a las vidas ya destruidas, sino a las vidas que sigue destruyendo a diario. No hay asesino en serie en el mundo capaz de provocar las muertes que provoca Nicolás Maduro a diario.
si le desean agregar al prontuario de criminal del genocida cargos en corrupción, Venezuela se ubica en los primeros lugares en corrupción. El Departamento de Justicia estadounidense hizo público los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro y a otros 13 funcionarios vinculados al régimen, por los que ofrece recompensas por información que conduzca a su captura. Se trata de conspiración narcoterrorista, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de armas de guerra y explosivos, cada uno de ellos con la pena máxima de cadena perpetua. Así, los derechos individuales más básicos, la libertad de prensa y de expresión y la propiedad privada han sido severamente limitados, mientras miles de ciudadanos son encarcelados por protestar y otros tantos padecen la hambruna. Más de 3 millones de refugiados venezolanos buscan asilo en el exterior. Número 14. Manuel Marulanda Vélez. El abultado prontuario acumulado en juzgados y despachos judiciales de todo el país contra Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo, pasará a ser parte de la historia de Colombia con la muerte del líder guerrillero. Tiro Fijo tenía acumuladas durante sus 44 años de vida clandestina un total de 150 órdenes de captura a nivel nacional y 21 a nivel internacional. Entre los delitos por los que se le acusaba están concierto para delinquir, terrorismo, secuestro, rebelión, homicidio con fines terroristas, daños públicos, hurto y lesiones personales. Desde 1949 hasta noviembre de 1998, la Fiscalía le abrió procesos por 120 acciones terroristas. Los jueces de la República, por su parte, expidieron en su contra 20 condenas que suman un total de 300 años de cárcel, entre las que está la del niño bomba. A este criminal se le considera responsable de un alto número de detenciones de guerra, de reclutamientos de menores, de la colocación de minas antipersonales y de actos de terrorismo. Las FARC están en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en su equivalente dentro de la Unión Europea. Las Naciones Unidas han condenado varias de sus acciones como crímenes de guerra. Cuando Marulanda era dirigente de la FARC, reconoció la autoría de su grupo y se le atribuyen los siguientes crímenes, varios de ellos condenados por la comunidad internacional, la ONU, la OEA, entre otros organismos y ONGs. Utilización de un adolescente de 14 años a quien rellenaron de explosivos para cometer un acto terrorista contra el ejército en el Meta. Asesinato de 11 policías con un burro bomba. Ataque contra el Club El Nogal de la ciudad de Bogotá, 36 muertes y 158 heridos. Ataque de 14 subversivos paramilitares en Antioquia. La ONU condena a la FARC por los crímenes de guerra en Arauca, Colombia. Los 11 diputados del Valle que fueron asesinados con 95 disparos de fusil AK-47, el arma usada por las FARC. La ONU condena la masacre contra la población indígena Agua en Nariño, Colombia. La OEA condena a la FARC por crímenes contra los Aguas. Número 13. Papa Urbano II. La historia de los papas de la Iglesia Católica está teñida de crímenes y traiciones. Muchos papas fueron personajes avarientos de poder, amantes de los vicios, pervertidos sexuales y asesinos que cometieron atrocidades que lo último que se les podría considerar es ser el representante de Dios sobre la tierra. Pero así como ha habido buenos papas, la puerta trasera de la historia tiene relatos terribles que contarnos acerca de aquellos hombres que desde la supremacía que otorga este rol cometieron no solo los más ruines actos de corrupción y depravación, sino además orquestaron asesinatos, traiciones y baños de sangre. De los más terribles papas que existieron se puede contar historias cuyas inmundicias hoy en día nos dejan incrédulos. Otto de Lagery era sin dudas un hombre brillante, político hábil, estratega magistral, intelectual impecable. Quizás fueron todas estas cosas las que le permitieron llegar al papado en el año 1088,
bajo el nombre de Urbano II. El problema es que tras de su modo educado y su lenguaje sofisticado, se escondía un monstruo agresivo que sabía disponer muy bien de aquellos que lo cuestionaban. Mandó a arrestar a muchos cardenales de manera ilegal, condenándolos a cadena perpetua. Podría haberlos mandado a ejecutar, pero Urbano II quería que se mantuvieran vivos para asegurarse de que vieran cómo vendía a sus familias como esclavos. Si esto no fue suficiente para enviar un mensaje muy fuerte a toda la curia, el hecho de organizar grupos de sicarios profesionales para que viajaran y masacraran a todos los hombres de poder y sus familias que se lo oponían, sin dudas, sí lo hizo. Otto de Lagery era un hombre con el que no se podía jugar, pero no fue por esto que pasó a la historia, sino por una entramada conspiración. Urbano II asistió al emperador Alejo en su guerra contra los turcos, no para ayudarlo ni aconsejarlo, sino porque quería anexar territorios que estaban ocupados por los musulmanes. Este papa ganó la guerra contra las fuerzas del Medio Oriente y eso debió ser suficiente, pero bajo el lema de Dios así lo desea, comandó desde su trono papal la primera diabólica cruzada. Organizó un holocausto limpiando la tierra santa de toda presencia musulmana. Los soldados cruzados no perdonaron la vida ni de mujeres ni de niños. De ello derivaron historias de violaciones, masacres, gente clavada en estacas, niños decapitados, aldeas y ciudades quemándose por orden de Urbano II. Jerusalén se convirtió en el mismo infierno. Un cruzado escribió lo siguiente para las páginas de la histórica masacre en la ciudad. Fue tal que la sangre de los civiles nos llegaba hasta los tobillos. Se estima que durante la primera cruzada murieron entre 700.000 y 1 millón de personas. Para aquella época eso era una fracción de la humanidad y el Papa Urbano II dirigió todo desde su trono. Número 12. Saddam Hussein. Ostentó durante 24 años el máximo poder en Irak, estando en el poder y tras una serie de incidentes fronterizos con Irán causados por la disputa de la región petrolera de Chad el Arab, Irak declaró la guerra a Irán. En el conflicto durante el cual Saddam aumentó la importación de armas de Occidente, utilizó gases tóxicos en el frente y estrechó lazos con los regímenes árabes moderados. La guerra entre los dos países duró 8 años y en él perdieron la vida más de 1 millón de personas. El 2 de agosto de 1990, apenas 2 años después del final de la contienda, tropas iraquíes a las órdenes de Saddam Hussein invadieron al vecino Emiratos de Kuwait. La crisis originó un grave conflicto internacional con el desplazamiento de efectivos militares de varios países al Golfo, vencido por los aliados occidentales liderados por los Estados Unidos. Hussein tuvo que aceptar el embargo económico impuesto contra su país desde la ONU, organismo que al mismo tiempo acordó inspeccionar y desmantelar el programa armamentístico del país árabe. Finalizada la guerra, Saddam tuvo aún que enfrentarse dentro de su país con las revueltas chií y kurda, que no dudó en reprimir duramente. Tras los atentados terroristas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001 y la campaña afgana contra el régimen talibán, el presidente de Estados Unidos, George Bush, puso en marcha la segunda fase contra el terrorismo internacional. Bush acusó a Irak de tener o desarrollar armas de destrucción masiva en contra de las resoluciones de la ONU impuestas tras la guerra del Golfo y de mantener vínculos con el terrorismo internacional. El 20 de marzo de 2003, la coalición británico-estadounidense inició la intervención militar sobre Irak con un bombardeo inicial sobre Bagdad. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue capturado en una granja de la ciudad de Ad-Duar, a unos 15 o 30 kilómetros de Tikrit, su ciudad natal. Según la coalición militar, fue un miembro de la familia cercana a Saddam quien lo delató. Las tropas hallaron al dirigente iraquí escondido en un subterráneo y fue ejecutado en la mañana del 30 de diciembre de 2006. Número 11. Osama Bin Laden. Durante más de 2 décadas se convirtió en el terrorista más buscado del mundo, un hombre que fue capaz de inspirar uno de los atentados más trágicos de la historia, el 11 de septiembre. El gobierno estadounidense
ofreció $50 millones de recompensa para quien apresara al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, vivo o muerto. Entre 1983 y 1998, decenas de atentados se sucedieron en todo el mundo, gracias al líder de Al Qaeda. Beirut, el Líbano, las Torres Gemelas del World Trade Center en su primer atentado de 1993, Kenia o Tanzania fueron víctimas de su ira, pero el objetivo en cada uno de estos países siempre fue la ciudadanía estadounidense, de las embajadas, las bases militares u otro tipo de inmuebles. Aquel 11 de septiembre de 2001 es lo que sucedería a primeras horas de la mañana en 3 puntos de Estados Unidos. 4 aviones de pasajeros previamente secuestrados y con toda su tripulación y pasaje dentro, cambiaron su ruta poniendo rumbo al World Trade Center de Nueva York, el Pentágono en el condado de Arlington y a Washington. Los 2 primeros impactaron contra las famosas Torres Gemelas de Manhattan. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló a las 9:37 horas contra una de las fachadas del Pentágono. El vuelo 93 de United Airlines se estrelló antes de llegar a su destino en un campo de Shanksville, Pensilvania. En octubre del 2003, la televisión de Jazeera reprodujo una grabación de Bin Laden en la que reivindicaba los atentados del 11 al atentado contra este último. Le siguieron los de Madrid, los del 11 de marzo de 2004 y los de Londres del 7 de julio de 2005. Los atentados provocaron más de 3.000 muertos, cerca de 6.000 heridos e incontables desaparecidos, además de la muerte de los 19 terroristas. Hasta su muerte en mayo de 2011 en la llamada Operación Jerónimo, Bin Laden estuvo desaparecido. Número 10. Joseph Stalin. Entre 1932 a 1933, y como consecuencia del nuevo sistema de explotación militarizada del campesinado, puesto en funcionamiento durante la colectivización forzada de los campos, tuvo lugar la Gran Hambre, que causó más de 6 millones de víctimas, básicamente en Ucrania, una gran purga dentro del partido. Tales hechos provocaron cerca de 720.000 víctimas y afirmaron la dictadura totalitaria de Stalin sobre el partido y el país. Stalin firmó la orden de ejecución de 14.700 prisioneros de guerra y de 11.000 nacionalistas y contrarrevolucionarios detenidos en campos y prisiones de la parte oriental de Polonia ocupada por la Unión Soviética en 1939. Este crimen contra la humanidad fue conocida como la masacre de Katyn o la masacre del bosque de Katyn. Fue la ejecución en masa de ciudadanos polacos, muchos de ellos oficiales del ejército hechos prisioneros de guerra por la NKVD durante la Segunda Guerra Mundial. En el curso de la masacre, aproximadamente de 15 millones a 22 millones de polacos fueron ejecutados en 3 lugares de ejecución masiva, del 3 de abril al 19 de mayo de 1940 durante la ocupación de una parte de Polonia por parte de la Unión Soviética. En el momento culminante de la represión estalinista, el Gran Terror de 1937 a 1938 en la Unión Soviética, se practicaron 2,5 millones de detenciones y entre 1921 y 1953 se fusiló por motivos políticos a 800.000 personas. La cifra es tan impresionante que a su lado poco importa. Hasta ahora se hablara de 20 millones de detenciones o de 7 millones de fusilados. Número 9. El Che Guevara. Este criminal y psicópata guerrillero irónicamente popularizó su propia frase: el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Apodado como el carnicero de la cabaña, pues comandaba una fortaleza militar usada como cárcel y fusilamientos, es reconocido por ordenar la ejecución de cientos de personas y a veces por su propia mano. Ya tercero en el poder detrás de Fidel Castro y su hermano Raúl, determinó la ejecución de todos los disidentes políticos, guillotinó la prensa independiente, intentó prohibir el rock and roll, arrastró la economía cubana a la quiebra, fue su ministro de Industrias y, créase o no, hizo encarcelar a todos los homosexuales. Refiriéndose a su primer asesinato, el Che Guevara le escribió a su padre en una carta: tengo que confesarte, papá, que realmente me gusta matar.
Según Humberto Ver Corso, director del sitio Jubanet, prensa independiente, el Che Guevara fue fanático, dogmático, rencoroso, envidioso, arrogante, soberbio, mentiroso, racista, resentido social, carente de moral, mercenario y homófobo, una fría máquina de matar que el fanatismo de la izquierda ha convertido en héroe. No dudó, por ejemplo, en apretar el gatillo con sus propias manos en Sierra Maestra para acabar con la vida de aquellos compañeros que generaban alguna duda en su celo revolucionario, y posteriormente, tras el triunfo de los barbudos, ordenó ejecutar sin ningún atisbo de garantía, como reconocía sin rubor alguno, a casi 2 centenares de personas en la fortaleza de la Cabaña. La mayoría de los detenidos eran inocentes y ninguno se había hecho acreedor del fatal desenlace. Guevara fue un fanático de unas ideas, las comunistas, que inexorablemente conducían a la muerte y a la destrucción. No fue un libertador ni un luchador por la justicia social. Significa eso lo que signifique. Tan solo buscó implantar sanguinarias dictaduras, ya fuese en Cuba, en el Congo o en Bolivia, donde finalmente hace casi 50 años la CIA lo capturó y el ejército del país andino puso fin a su atroz trayectoria. Es un sujeto al que nada bueno se le puede atribuir. Número 8. Gilles de Retz. ¿Podría un valiente guerrero, un compañero de armas de la doncella de Orleans, Juana de Arco, y el mariscal de Francia ser una de las personas más malvadas y crueles de la historia? Tal vez, cuando se trata del barón francés Gilles de Retz, arrestado y ejecutado bajo la acusación de asesinatos en serie. El cargo contra él, dijo el mariscal, que estaba involucrado en la magia negra, torturó, mató y sacrificó niños, y también practicó la perversión sexual. El propio Gilles de Retz dijo en la corte que había matado a unos 800 niños. Sin embargo, el tribunal consideró que se demostraba la cifra de 150 niños torturados, ya que no contradecía la evidencia de otros testigos que participaron en el juicio. En 1440 Gilles de Retz fue estrangulado frente a una gran multitud de ciudadanos de Nantes, y sus atrocidades sirvieron como prototipo para crear una historia terrible de la barba azul. Número 7. Pol Pot. El nombre bajo el cual el líder del movimiento camboyano, Red Khmer, pasó a la historia era falso. Al nacer se llamaba Salazar, y Pol Pot es una abreviatura de política sostenible, la política de lo posible. Este hombre trató de destruir la civilización camboyana para comenzar un nuevo régimen y dar paso a una nueva era de acuerdo que se basara en la igualdad y la democracia, la ausencia de explotadores y explotados, ricos y pobres, donde todos trabajaran. Al mismo tiempo se promovió el rechazo al dinero, la religión, los partidos políticos, el pensamiento libre, las escuelas y la atención médica calificada. En lugar de leyes era necesario guiarse por la conciencia revolucionaria. En aras de realizar este sueño, Pol Pot lanzó un genocidio masivo en su país, purificándolo de los vietnamistas, los chinos y también de aquellos que ofrecieron al Khmer Rouge la más mínima resistencia. Durante el reinado de Pol Pot en Camboya en 1975 a 1978, su política provocó la muerte de aproximadamente 2 millones de personas. Según otras fuentes, 3.100.000 de personas, lo que representaba el 25% de la población del país en 1998. Pol Pot fue expulsado por sus camaradas de armas y sentenciado a cadena perpetua. Fue encontrado muerto, al parecer fue envenenado o se suicidó. Número 6. Go Amin. Este dictador, que se hizo conocido como el carnicero de Uganda o Hitler negro, estuvo en el poder de 1971 a 1979. Durante este tiempo logró reprimir a aproximadamente 500.000 de personas y 2.000 personas fueron asesinadas personalmente. Ya en los primeros meses de su reinado, Amin creó escuadrones de la muerte que tomaron medidas enérgicas contra sus oponentes. Había tantos cadáveres que tuvieron que ser arrojados al Nilo o alimentados con cocodrilos. El propio Idi Amin era un caníbal.
y afirmó que la carne humana es incluso más salada que la carne de leopardo. Bajo el mandato del Hitler negro se llevaron a cabo represiones a gran escala contra la población cristiana de Uganda, a pesar de que el porcentaje de musulmanes por religión no superaba el 10% en el país, y Amin era uno de esos musulmanes. El liderazgo inepto de Amin condujo a un colapso económico en el país. La moneda se depreció por completo y el nivel de vida de los ugandeses se convirtió en uno de los más bajos del mundo. El único gasto para el que Amin no ahorró dinero fue para el ejército. Sin embargo, el terror contra su propio pueblo y el posterior exilio después de la captura de Uganda por el ejército tanzano no condujo al juicio y la ejecución de Idi Amin. Murió por causas naturales en 2003 en una cómoda sala hospitalaria del hospital que lleva el nombre de Rey Faisal en Jeddah. Número 5. Leopoldo II belga. Tras firmar cientos de tratados con los líderes de las tribus locales en la cuenca del Congo, el rey belga Leopoldo II se convirtió en el gobernante del Estado Libre del Congo. Su área era varias veces más grande que el área de Bélgica. A pesar del nombre, los habitantes del Estado Libre fueron considerados esclavos del rey de Leopoldo. Se siguió una feroz política colonial en el país. Por ejemplo, se cortaba una mano por desobediencia o por trabajo deficiente. Entre 1885 y 1908, más de 500.000 residentes del Congo murieron de enfermedad y hambre. En total, el régimen de Leopoldo II mató a más de 10 millones de congoleños, 50% de la población del Congo en ese entonces. Todo esto era solo para obtener dinero de la venta de caucho, marfil y otras riquezas del país. Número 4. Vlad el Empalador. La personalidad de este criminal sirvió de base para un personaje como el conde Drácula de la novela de Bram Stoker. Incluso durante el reinado de Valaquia, los turcos lo llamaron Kaskli, que significa cuenta o contar, lo que da una idea de su forma favorita de ejecución. Y el apodo Empalador, es decir, el coloso, se mencionó por primera vez en los documentos válacos después de la muerte de Vlad. Este hombre no solo ponía una estaca en el corazón de las personas vivas, sino que mató a muchos de sus enemigos, como sucedió con los soldados del ejército del candidato al trono valachiano de Dan, así como a las mujeres que siguieron al ejército. Es curioso que una persona tan cruel no fuera ajena a la caridad. Donó dinero a monasterios cristianos valacos y griegos en el monte Athos y dio fondo para la construcción de una iglesia en la ciudad de Pasco. Vlad el Empalador murió en 1476, ya sea a manos de sus sirvientes o sobornados por los turcos o en la batalla, no se sabe todavía. Número 3. Tasberan. Este hombre es uno de los asesinos en serie más masivos de la historia. Indio nativo, era miembro de la secta Tugi, que servía a la diosa Kali y estaba involucrado en asesinatos rituales. Los miembros de la secta Tugi robaban a sus víctimas y las mataban generalmente por estrangulamiento con una soga o una bufanda. Y Tasberan, según él, participó en 931 asesinatos. Estranguló personalmente a 125 hombres y vio a otras 150 personas estranguladas. Durante su carrera, Beran desarrolló su propio estilo de asesinato. Cosió un gran medallón en su cinturón ceremonial y aprendió a tirarlo hábilmente alrededor del cuello de la víctima para que el medallón se incrustara en el cuello. Esto aumentaba la presión sobre la garganta y aceleraba el estrangulamiento. Por sus muchos crímenes, Tasberan fue ahorcado en 1840. Número 2. Tomás de Torquemada. El nombre del primer gran inquisidor de España se ha convertido en un nombre familiar para un fanático religioso cruel e intransigente. Y aunque durante la vida de Torquemada los cronistas lo llamaron la luz de España y el honor de su orden, después de su muerte comenzaron a llamarlo de manera diferente y sin epítetos laudatorios. El primer historiador de la Inquisición, Juan Antonio Llorente, estimó que mientras Torquemada encabezaba
la Sagrada Cancillería, 8.800 personas fueron quemadas vivas en el país y otras 27.000 personas fueron sometidas a diversas torturas. La Inquisición española quemó incluso a aquellos a quienes no se podía llegar personalmente. El gran inquisidor murió en 1498 sin ningún castigo por sus actividades. Número 1. Adolfo Hitler. La lista de las personas más crueles de la historia humana no estaría completa sin un hombre cuyo nombre se haya convertido en uno de los sinónimos del mal en la humanidad. El Führer de Alemania de 1934 a 1945 fue quizás el dictador más creativo y cruel de todos. Fue en gran parte responsable del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. La política aplicada por Adolf Hitler provocó la muerte de más de 54 millones de personas. Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril de 1945. Es difícil creer que este hombre responsable de la muerte y tortura y heridas de millones de personas fuera una vez un artista talentoso y parte de una comunidad bohemia. Nos vemos, amigos youtubers. Estaré promocionando otros de mis videos más adelante.